Muy buenas noches, compañeras. Les voy a presentar mi tema, que es ideas principales y secundarias, y también lo que es la paráfrasis. Las ideas principales y secundarias. En un texto existen dos tipos de ideas. Las principales, que representan la parte fundamental del texto, es decir, la hipótesis o premisa, y las ideas secundarias, que expresan detalles complementarios de la primera. Las ideas principales tienen ciertas características. Tenemos también la primera, que por lo general deben aparecer explícitamente para que el lector lo encuentre. La segunda es exponer el contenido más importante. El tercero es la idea que mantiene durante todo el texto. Y la cuarta es que no depende de otras. Así también, para poder elegir una idea principal, tenemos ciertos pasos. El primer paso es identificar la estructura y posición de los párrafos en el texto. Como segundo paso tenemos identificar las frases que desarrollan una idea importante. También tenemos la selección de palabras claves representativas. Generalmente son sustantivos, verbos o expresiones sustantivas. También tenemos que escribir las ideas claves para poder sacar la idea principal. Y por último, reconocer adecuadamente vínculos lógicos. Características de las ideas secundarias. Las ideas secundarias tienen como primera característica que siempre nacen de una idea principal y se conectan con ella para que cobre sentido la oración. La segunda es que las ideas secundarias pueden ser tantas como el escritor quiera. La tercera es que las ideas secundarias expresan propiedades de la idea principal para lograr mayor comprensión. Y por último tenemos que no pueden ir solas, ya que perderían todo sentido. Para elegir una idea secundaria tenemos tres pasos. El primero es tenemos que ver que explique y desarrolle el contenido de la idea principal. También en sí misma que tenga un poco de sentido y que adquiera al relacionarse con la primera. Como último paso tenemos que dar argumentos que sirven para afirmar o rechazar una idea. Aquí podemos ver unos ejemplos, que lo que está en rosado podemos ver la sociedad y la cultura son temas similares y que van de la mano. Esa es la idea principal de nuestro primer ejemplo. Y lo que está en morado, desde el primero se refiere al grupo hasta sociedad, es la idea complementaria o idea secundaria del texto. Asimismo, en el segundo ejemplo podemos ver que la escritura narrativa más usada en nuestro lenguaje es la prosa. Eso es la idea principal de nuestro texto. Y desde explicando hasta exige es la idea complementaria al primero. La paráfrasis. La acción de explicar el contenido de un texto cualquiera usando palabras propias para facilitar la comprensión de un texto mediante el lenguaje. Tenemos dos tipos de paráfrasis. Tenemos lo que es la constructiva y la mecánica. La constructiva consiste en la reelaboración de un texto que ya ha sido escrito originalmente por una persona. Y tenemos el mecánico, que es una técnica que consiste en cambiar ideas o expresiones de un texto con palabras que sirvan como sinónimos. Tenemos pasos también para cómo hacer una paráfrasis. Nuestro primer paso es la lectura e interpretación para entender todo el texto de manera correcta. La segunda es que podemos extraer ideas principales del texto y también las secundarias. Como tercer punto tenemos que se podrá proceder a explicar con el propio lenguaje lo que el texto decía anteriormente.
Tenemos también los ejemplos de la paráfrasis. Una cita de Aristóteles que dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Nuestra paráfrasis nos dice que quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Asimismo, tenemos: hablar es el arte de sofocar e interrumpir pensamientos. En nuestra paráfrasis podemos ver que dice: para hablar adecuadamente es necesario pensar antes de lo que se dice. Gracias. A continuación, voy a presentar una pequeña evaluación en Quizzes para reafirmar lo que se ha explicado anteriormente. Bueno, vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que expliqué anteriormente. La primera pregunta nos dice: la paráfrasis se divide en constructiva y mecánica. Sí. Ya, bueno. Ya, ¿cuál de ellas son características de las ideas principales? La idea se mantiene durante todo el texto. Y por lo general deben aparecer explícitamente para que el lector las encuentre. ¿Solo esas? Y no depende de otras. Correcto. Bueno. ¿Qué es la paráfrasis? A, B o C. La acción de explicar el contenido de un texto, cualquiera usando palabras propias. Del ejemplo, ¿cuál es la idea principal? La sociedad y la cultura son temas similares y que van de la mano. Y por último, tenemos las ideas principales que representan la parte del texto, es decir, la parte fundamental. Y hipótesis. Vamos a ver. Correcto. Entonces, muchas gracias por asistir a esta explicación.